Juan capítulo 19, versículo 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. El predicador, reverendo Gerald Glynn, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Glynn ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Glynn ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Honduras, Perú, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda, y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel, miembros de los santuarios locales, y todos los que están viendo este culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Esta es la prédica número 13 del mensaje de la cruz. Y hoy les hablaré de la providencia de Dios oculta en la vestimenta y en la túnica de Jesús. Nuestro Señor padeció grandes sufrimientos y fue crucificado para redimir al hombre de sus pecados. Sufrió el tormento de la cruz, llevó la corona de espinas, fue azotado, fue clavado en sus manos y pies y fue traspasado en un costado. Todo esto no sucedió por casualidad. La providencia de Dios ha estado presente en cada uno de estos episodios. Jesús fue puesto en un pesebre para ser el pan de vida para la humanidad,
que sin Dios es semejante a los animales. Se hizo pobre para enriquecernos. Fue azotado para redimirnos de nuestras enfermedades y llevó una corona de espinas para perdonar los pecados que cometemos con el pensamiento. Además, todo este sufrimiento de Jesús fue necesario para liberarnos de la maldición causada por la desobediencia de Adán y redimirnos de nuestros pecados. En esta prédica les compartiré la providencia de Dios oculta en la vestimenta de Jesús y en el hecho de ser clavado en sus manos y pies. Espero que, a través de este mensaje, lleguen a entender más el profundo amor del Señor, quien con gozo llevó todos estos sufrimientos por nosotros. Oro en el nombre del Señor, para que todos ustedes lleguen a ser las bellas novias del Señor, que puedan dar con gozo su vida por Él. Queridos hermanos y estimado público televidente, Jesús fue brutalmente azotado y le pusieron una corona de espinas, de tal manera que todo su cuerpo y rostro se cubrieron de sangre. Y luego de esto, tuvo que cargar con una pesada cruz. Cargó la cruz en la cual le iban a crucificar y fue subiendo al Gólgota. Cuando llegó allí, los soldados tomaron sus ropas. La escritura de hoy, de Juan capítulo 19, versículo 23 y 24, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, le quitaron sus prendas de vestir y su túnica, y fue colgado desnudo. El unigénito Hijo del Dios Todopoderoso tuvo que soportar la vergüenza de estar desnudo delante de humildes seres humanos. La razón por la que Jesús llevó esta vergüenza fue para quitar de nosotros toda vergüenza. El inocente Jesús cargó con todo el desprecio, burla y menosprecio que nosotros, los pecadores, teníamos que llevar. Si un alimento podrido o algo de excremento cae sobre su ropa, oliendo bastante mal, ¿podría acaso salir así en frente de mucha gente? Claro que no. Hasta que no haya lavado su ropa, tendría mucha vergüenza de mostrarse en público. Sin embargo, el pecado es aún más sucio que la basura o la mugre en sus ropas. Cuando al principio Adán pecó al comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, él mismo se escondió del rostro de Dios entre los arbustos. Como había pecado, se sintió avergonzado y trató de esconderse del rostro de Dios. Y desde entonces toda la humanidad vivió en el pecado, y con el paso del tiempo el hombre estuvo más y más dispuesto a pecar. Incluso ahora, cuando pecan y hacen lo malo, dicen: todos lo hacen. Su conciencia se está endureciendo. Además, ahora estamos viviendo los últimos días en un mundo cada vez más malvado, más que en ningún otro tiempo. Si las personas que vivían hace 30 o 50 años atrás vieran el mundo de hoy, se horrorizarían. Los pecados que anteriormente eran considerados tan censurables, hoy en día se ven frecuentemente. Y es porque estos hechos tan vergonzosos que antes ni siquiera se podían imaginar, prevalecen en el mundo actual. Pero no importa lo malvada que pueda ser esta generación, todos estos vergonzosos pecados serán revelados bajo la luz de la palabra de Dios. Cuando una habitación está oscura, no podemos ver que está sucia, pero cuando está bien iluminada, podemos ver claramente la suciedad que hay en ella. De la misma forma, si reflejamos nuestro corazón en la palabra de Dios, que es la luz
podemos encontrar los vergonzosos pecados que hay en nosotros. Aquellos que viven en el pecado y en la maldad, manchados por la inmundicia de este mundo, estarán tan avergonzados cuando estén frente al juicio de Dios. Sus sucios corazones y acciones serán claramente revelados y no podrán levantar sus cabezas. Sin embargo, Jesús nos redimió de nuestros pecados, del menosprecio y de la burla que debíamos llevar, para que nosotros, los que creemos en esto, no tengamos que estar avergonzados. Génesis capítulo 3, versículo 21 cita: «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió, para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva, quienes habían sido echados fuera del huerto debido a sus pecados. Dios les hizo vestimentas de pieles y los vistió». Jesús vino a este mundo y fue crucificado desnudo en una cruz para redimir a los pecadores de su vergüenza. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, Jesús aconseja a la iglesia de Laodicea que compre vestiduras blancas para vestirse y que cubra la vergüenza de su desnudez. El Señor está advirtiendo a aquellos que son tibios en su fe en Dios que santifiquen su corazón y que se preparen para recibir al Señor. Espero que todos ustedes estén agradecidos de corazón por el amor del Señor, quien llevó la vergüenza por los pecadores. Oro en el nombre del Señor para que puedan alcanzar rápidamente una total santificación y así puedan recibir al Señor sin ninguna vergüenza. Amigos, los soldados tomaron las prendas de vestir de Jesús y las dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y también la túnica. La túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por eso echaron suerte sobre ella y un soldado la tomó. Ahora bien, en esta situación tan grave, donde el inocente Jesús estaba siendo crucificado, ¿valía la pena escribir lo que pasó con sus vestimentas? Tal vez piense que es extraño que la Biblia se refiera tan detalladamente a los soldados que dividieron en 4 piezas las vestimentas de Jesús, a su túnica que era sin costura y tejida en una sola pieza de arriba abajo, o a los soldados que echaron suertes sobre ella. La Biblia es la misma esencia de la mente y de los pensamientos de Dios. Entonces, ¿por qué este pasaje está registrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con tanto detalle? Además, las vestimentas de Jesús no eran de un material caro ni decoradas con joyas. Estaban gastadas y manchadas con polvo y sangre. Es también extraño que los soldados romanos dividieran las vestiduras y echaran suerte sobre ellas. Y algo aún más interesante, todo esto fue profetizado en los Salmos, que habían sido escritos mucho tiempo atrás. El Salmo 22, versículo 18 dice: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Asimismo, el pasaje de hoy cita: «Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». En la prédica de hoy vamos a ver cómo se cumplió esta profecía. La Biblia nos muestra la importante providencia de Dios a través de las vestiduras de Jesús. Nos da a conocer el devenir de la historia de Israel luego de Jesús. Primero, veamos la providencia de Dios en sus vestiduras. Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel, el pueblo de Dios. Sus prendas de vestir simbolizan a la nación de Israel y a su pueblo. Y debido a que las vestiduras de Jesús fueron divididas en 4, la forma de la prenda desapareció y solo quedó el material, la tela. Esto quiere decir que el país de Israel sería destruido y perdería su forma, exactamente como lo fue la ropa de Jesús al ser dividida en 4 partes. Al igual que los pedazos de tela que quedaron del material de la vestimenta de Jesús, así solo quedó del pueblo judío el nombre de Israel.
Los soldados romanos repartiéndose la ropa representan que Israel sería destruido por el imperio romano. Las prendas de vestir fueron divididas en 4. Y esto simboliza que el pueblo de Israel sería dispersado en las 4 direcciones por todo el mundo. Los judíos están por toda Rusia y en los países vecinos, en Norteamérica, Latinoamérica, África y Europa. Sin embargo, no vinieron a Corea. Corea es también un país de una sola raza. Los judíos no vinieron a Corea, y ahí también está encerrada la providencia de Dios. Después de esto, la historia totalmente se cumplió de esta forma. En Lucas capítulo 19, versículo 43 y 44, Jesús profetizó sobre la ciudad de Jerusalén. Y cita la Escritura: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Como lo profetizó Jesús, Jerusalén fue sitiada y atacada por el ejército romano al mando del general Tito en el año 70 después de Cristo. El pueblo de Israel luchó contra los romanos, pero finalmente la ciudad fue conquistada y fue totalmente destruida. Y tal como lo señalara, y no dejarán piedra sobre piedra, los soldados romanos destruyeron incluso las piedras del templo. De acuerdo a los registros históricos, más de 1 millón de judíos fueron asesinados y muchos de ellos fueron crucificados mientras la ciudad era conquistada. Aquellos que sobrevivieron fueron asimismo dispersados en las 4 direcciones, y desde entonces los judíos han sido perseguidos por los gentiles viviendo en diferentes lugares alrededor del mundo. En los 2000 años de sufrimiento, el más trágico y espantoso acontecimiento tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. En un breve periodo de tiempo, más de 6 millones de personas fueron muertas solo porque eran judíos. Además, fueron ejecutados desnudos. Cuando los Estados Unidos atacó a Irak, casi todo el país fue destruido, y sin embargo, el número de muertos no sobrepasó unos cuantos miles. No obstante, en el caso de los judíos, no teniendo una población tan numerosa, aún así, 6 millones de ellos fueron masacrados. Pueden apreciar entonces la magnitud de ese genocidio. Antes de creer en Dios, cuando escuchaba acerca de la masacre de los judíos, siempre pensaba que había algo extraño en ello. Generalmente, cuando se ejecutan a criminales, se les permite que se pongan ropas limpias. No obstante, miles de judíos fueron asesinados desnudos. Sin embargo, luego de creer en Dios, llegué a comprender la providencia de Dios encerrada en la cruz, y entendí la razón de todo esto. Esta forma de ejecutar a los judíos fue una de las maldiciones que cayó sobre ellos luego de que ejecutaran a Jesús, quien vino como su rey. Aun cuando los que directamente crucificaron a Jesús eran soldados romanos, fueron los judíos quienes pidieron crucificarlo. Dado que Judea estaba bajo el dominio romano, para ejecutar a Jesús, ellos tenían que pedir permiso al gobernador enviado por el imperio romano. Pilato, el gobernador de Judea, sabía que Jesús era inocente, por eso no quería sentenciarlo a muerte. Pero debido a que los judíos insistían pidiendo la sentencia de muerte, Pilato dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, es decir, de Jesús. Termina el versículo: allá vosotros. Pilato dijo: inocente soy. ¿Era él realmente inocente? Tenía la autoridad para sentenciar a muerte, y sabiendo que Jesús era inocente, aún así dio la sentencia de muerte por la presión del pueblo. Por eso, en primer lugar, la responsabilidad
es de los judíos. Sin embargo, Pilato dijo, inocente soy, allá vosotros, por lo cual pueden ver también la muerte miserable que tuvo Pilato si van a Suiza, lugar donde se suicidó. Estaba diciendo a los judíos que debían de pagar el precio de matar a una persona inocente, a pesar que era él quien ordenaba la sentencia de muerte. Sobre esto, Mateo capítulo 27, versículo 25 dice, y respondiendo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así como lo dijeron, sobre nosotros hubo una terrible matanza de esa generación. Jerusalén fue conquistada por el general romano Tito. Más de 1 millón de judíos murieron. También como lo dijeron, y sobre nuestros hijos, sus descendientes sufrieron un mayor genocidio. Proverbios capítulo 18, versículo 21 cita, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua tiene poder para dar vida o muerte. El bienestar o la desgracia dependen de su lengua. Un proverbio coreano dice que una palabra vale más de $1 millón. De acuerdo al poder de su confesión, podrá ser próspero o pobre, podrá ser bendecido o maldecido, podrá ser sano o tener muchos problemas. Incluso ahora, algunos hermanos, cuando vienen para que ore por ellos, dicen algo así, reverendo, este dolor me está matando. Si tiene dolor, tan solo diga que tiene dolor. ¿Por qué tiene que decir que ese dolor lo está matando? Tan solo puede decir que le duele esta o aquella parte del cuerpo. ¿Por qué tiene que decir, me estoy muriendo de dolor, o este dolor me está matando? Por eso el dolor se vuelve más agudo y fuerte. También, siempre debería hablar palabras buenas, amables, gratas y palabras de bendición que edifiquen a los demás. Cuando habla palabras gentiles, amables y sinceras, será bendecido. Sin embargo, como no lo hace, entonces por toda palabra mala y grosera que pronuncie, la maldición lo seguirá. Pruebas y desgracias lo perseguirán y lo alcanzarán. Si llega al nivel del Espíritu, en forma natural hablará solo palabras gentiles y amables. Verá y oirá solo cosas buenas, y no verá ni oirá lo malo. Solo pronunciará buenas palabras, así que no pasará por pruebas ni dificultades, y si alguna prueba viene, es solo para su bendición. Aún los judíos recibieron la retribución de lo que declararon. Fueron masacrados desnudos durante la Segunda Guerra Mundial, como pago por haber ejecutado desnudo a Jesús. Como lo declararon, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tuvieron que vivir por mucho tiempo sufriendo grandes persecuciones. En la Biblia podemos ver el precio de la sangre. Cuando Caín mató a su hermano Abel, su sangre clamó a Dios desde la tierra. Hay un precio por la sangre. La historia de los sufrimientos de los judíos fue representada cuando se dividió la vestimenta de Jesús en 4 partes. A continuación, se dice que la túnica de Jesús era sin costura, es decir, no había sido hecha cosiendo varios pedazos de tela, sino fue tejida de una sola pieza de arriba abajo. Aquí, la túnica se refiere al corazón del hombre. La túnica de Jesús, el Rey de Israel, simboliza el corazón de los descendientes de Israel y de su fe en Dios. El antepasado de Israel es Jacob. Dios le cambió el nombre a Israel e hizo de sus 12 hijos las 12 tribus de Israel. Y debido a que Dios sabía que en el fondo el corazón de Jacob era bueno, permitió que, entre los descendientes de Abraham, su pueblo escogido se formara a través de él. Los israelitas mantuvieron su identidad como una sola raza al no casarse con otros pueblos y sirvieron solo a un único Dios.
La túnica era sin costura, tejida de arriba abajo. Significa que tenían a Abraham como cabeza y que de Jacob, a través de las 12 tribus, se formaría un pueblo. Sin embargo, en el tiempo del rey Roboam, el hijo de Salomón, Israel se dividió y la nación se separó en el reino del sur de Judá y el reino del norte de Israel. Desde entonces, el reino del norte de Israel comenzó a juntarse con otros pueblos y perdió esa única identidad. Por eso, solo los del reino del sur de Judá son los verdaderos descendientes de Israel y permanecen como una sola raza, sin mezclarse con los gentiles. Por esa razón llamamos a los descendientes de Israel judíos, exactamente como la túnica de Jesús, que estaba tejida de una sola pieza de arriba abajo. Los judíos han permanecido como una sola raza desde Jacob, su antepasado. Por otra parte, los soldados romanos no rompieron la túnica de Jesús. Si hubieran rasgado la túnica tejida de una sola pieza, el pliegue se hubiera roto y hubiera sido inservible. Por eso echaron suerte sobre ella. No romper la túnica espiritualmente simboliza que ningún otro pueblo podrá dividir o destruir el corazón de los judíos por Dios. El Imperio Romano destruyó la nación de Israel, pero no pudieron destruir su fe. Los judíos, que fueron dispersados por todo el mundo, no perdieron su identidad aún, a pesar de los grandes sufrimientos que padecieron durante mucho tiempo. Mantuvieron su fe y su raza, y finalmente, el 14 de mayo de 1948, se establecieron como una nación independiente. Este fue el cumplimiento de la profecía en Ezequiel capítulo 38, versículo 8 al 12. Estos versículos profetizan que, al final, el pueblo judío volverá a la tierra de Israel de todas las partes del mundo y recuperarán su nación. Debemos saber la diferencia entre los últimos días y el fin del tiempo. Los últimos días se refiere al tiempo transcurrido desde que el Señor vino a este mundo hace más de 2000 años. Sin embargo, el fin del tiempo o el fin del mundo se refiere al momento en que el Señor regrese por segunda vez. ¿Qué nación, raza o pueblo ha sido capaz de mantener su identidad y su fe por más de 2000 años, en especial bajo tan severa persecución y sufrimiento? Por ejemplo, miren a Corea. Algunas personas emigraron a los Estados Unidos. Luego, en la siguiente generación, sus hijos ya han comenzado a perder su identidad como coreanos. En Los Ángeles, Washington, D.C. o en Nueva York, una de las más grandes preocupaciones son las segundas generaciones de inmigrantes coreanos. No saben ni hablar coreano y como consecuencia, padres e hijos no se pueden comunicar. Y eso es lo más difícil. Es algo sorprendente y a la vez incomprensible. Solo ha pasado una generación y ya no saben hablar coreano. Sus padres son coreanos y sin embargo, los hijos no hablan el idioma de los padres. ¿Creen ustedes entonces que los hijos escucharán a sus padres? ¿Podrán comunicarse con ellos? Esos niños han nacido en los Estados Unidos y tienen amigos norteamericanos, por eso hablan solo inglés. En realidad, no tienen muchas ocasiones de conocer a otros niños coreanos. Los únicos coreanos son su papá y su mamá. Sin embargo, sus padres tienen que ir temprano a trabajar y además cambian turnos. La mamá trabaja de día y el papá de noche. Así que, en realidad, no tienen tiempo para sentarse y hablar con sus hijos. No tienen tiempo suficiente para compartir con ellos. Por eso, no pueden enseñarles el idioma coreano. Y como sus hijos tienen amigos americanos, aprenden
y llegan a hablar el inglés, pero no el coreano. Aun si lo hablan muy poco. Muchos coreanos americanos están preocupados por este problema. Es algo realmente asombroso. Por eso, esos niños ni siquiera comen comida coreana. Y si pasan 2 o 3 generaciones, ¿qué sucederá con esos niños? Por ello, algunos coreanos renuncian a su ciudadanía coreana aun cuando han nacido en Corea. También, ¿habrá algún otro pueblo que después de 2000 años de su destrucción recupere su territorio? El mínimo sentido común nos dice que es imposible. Ello fue posible porque el corazón que heredaron de Jacob es muy fuerte. La túnica de Jesús, la cual era cosida de una sola pieza de arriba abajo, permaneció como estaba, y esto profetizó la historia de la nación. Hermanos, Jesús fue desnudado y fue clavado en la cruz en sus manos y pies. Generalmente, las formas de ejecución que actualmente conocemos son efectuadas en un tiempo relativamente corto, sin demasiado dolor físico, a pesar que pueda haber algún tipo de angustia mental para los condenados. Dicen que cuando a un sentenciado a muerte se le informa el día de su ejecución, no puede dormir ni comer, y que a partir de ese momento vive solo en agonía y tensión. He oído que a un reo a muerte se le preguntó cuál era su último deseo. Él respondió que deseaba un cigarrillo. Le dieron el cigarrillo, se trataba de un feroz criminal. Tomó el cigarro, pero no pudo llevárselo a la boca porque temblaba demasiado. Tal era el pavor que le tenía a la muerte. Pregúntense, ¿es la muerte algo tan horrendo? Vemos que al pensar en ello, el corazón del ser humano se agobia y se aflige. En el caso de los condenados a muerte, la ejecución dura solo un momento, tan solo dura un par de segundos. En el caso de la silla eléctrica, quizá podría durar un poco más, pero en todo caso, no más de un minuto. No forma de ejecución que conlleva gran dolor por un tiempo prolongado. Era una forma cruel de ejecución solo para asesinos o traidores. Primero, hacían una gran cruz de madera y clavaban ahí a los criminales en sus manos y pies. Cuando levantaban la cruz, el peso del cuerpo lo inclinaba hacia abajo y el criminal sentía un gran dolor en sus manos y pies traspasados por los clavos. Y debido a que no les perforaban lugares vitales, los criminales no morían rápidamente. Tenían que desangrarse y sufrir todo tipo de dolores durante ese tiempo hasta que exhalaban su último aliento. Antes que Jesús fuera crucificado, fue interrogado toda la noche aquí y allá, y luego subió al monte del Gólgota, desangrándose debido a los atroces latigazos y a la corona de espinas. En la cima del monte, los soldados martillaron los clavos a la orden del centurión, y Jesús fue clavado en la cruz de una forma terrible. Y cuando fue colgado bajo ese sol ardiente, insectos venenosos que olieron la sangre fueron sobre él. Colgado de esa manera en la cruz, Jesús tuvo que tolerar un dolor extremo por 6 largas horas hasta que exhaló su último aliento. Sin embargo, ¿por qué razón tuvo que ser clavado en sus manos y pies? Esta es la providencia para redimirnos de nuestros pecados que cometemos con nuestras manos y pies. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 45 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué nos dice este pasaje? Que es mejor para nosotros cortarnos nuestras 2 manos para no pecar e ir al cielo. Dios nos dice que es mejor ir al cielo que pecar, que teniendo nuestras 2 manos ir al infierno. Continúa el pasaje.
Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos con nuestras manos cosas que no debemos hacer y con nuestros pies vamos a lugares donde no debemos de ir? Entonces, ¿debemos realmente cortarnos las manos y los pies para no pecar y así no ir al infierno? Incluso hoy en día, los países que todavía se rigen por la ley del Antiguo Testamento lo hacen así. De acuerdo a la regla ojo por ojo y diente por diente, ellos cortan las manos a los ladrones y les sacan los ojos si pecan con sus ojos. Si cometen adulterio, la gente los apedrea hasta matarlos. Sin embargo, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, no tenemos que hacer esto. Aun cuando no nos cortemos nuestras manos y pies, podemos ser perdonados y podemos echar fuera nuestros pecados por el poder del Espíritu Santo. Es porque el inocente y puro Jesús ya nos redimió de los pecados que cometimos con nuestras manos y pies al ser clavado en sus manos y pies y derramar su sangre. También, Marcos capítulo 9, versículo 47 cita: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Por ejemplo, si comete adulterio, lo comete porque ha visto con sus ojos. En resumen, el pecado que cometemos con nuestros ojos de hecho, lo cometemos con nuestros pensamientos al ver, oír y sentir. Este pecado fue perdonado porque Jesús llevó la corona de espinas, como ya se los expliqué en la última prédica. Por eso, no tenemos que sacarnos nuestros ojos. Igualmente, para perdonarnos nuestros pecados y salvarnos del infierno, Jesús llevó Él mismo todos estos dolorosos sufrimientos. No obstante, algunos dicen que creen en el Señor y se arrepienten, pero aún así continúan viviendo en pecado. Dios dice que su arrepentimiento es una mentira. Si realmente cree todo lo dicho anteriormente y comprende y agradece el inmenso amor del Señor, nunca más volverá a pecar. No volverá a cometer las obras de la carne. ¿Por qué? Sabrá que si comete esos pecados irá al infierno. Sabiendo esto, ¿cómo podríamos volver a pecar? Se dice que son evidentes las obras de la carne. Sin embargo, esto no significa que los que están en el primer y en el segundo nivel de fe irán al infierno si hacen las obras de la carne. Aún no tienen el suficiente conocimiento porque tienen la fe de un niño. No tienen suficiente fe, por eso cometen esos pecados. Pero al escuchar la palabra de Dios, van del primer al segundo nivel de fe. En esos niveles, aun cuando cometan las obras de la carne, serán perdonados si realmente se arrepienten. Sin embargo, aquellos que están en el tercer nivel de fe no podrán ser perdonados. ¿Por qué? Ellos ya han dejado de cometer las obras de la carne pasando por el primer y el segundo nivel de fe. Están en el tercer nivel de fe porque ya han echado fuera las obras de la carne. Ahora bien, ya no beben leche, sino que comen alimento sólido en fe. Si han crecido tanto y regresan a la leche otra vez, pierden el valor del ser humano y el sentido de ser hijos de Dios. Ellos han abandonado la fe, y si dicen tener fe, están mintiendo. Aun cuando dicen que aman a Dios, mienten. Oyen todo lo dicho y afirman que creen, pero están mintiendo. La Biblia claramente dice, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que si están en el tercer nivel de fe y cometen las obras de la carne, no serán salvos. ¿En qué parte de la Biblia se preguntarán? Por ejemplo, lo podemos ver en el capítulo 6 y 10 de la carta a los Hebreos. Se refiere a aquellos que están en el tercer nivel de fe o en un nivel mayor. Han tenido la experiencia del Espíritu Santo, han probado el poder de Dios, saben y conocen la palabra. Si pecan deliberadamente y crucifican otra vez a Jesús, Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento. Por eso no podrán ser perdonados y no serán salvos. Sin embargo, algunos dicen que creen en el Señor y que se han arrepentido, pero aún viven en el pecado. Dios dice que ese arrepentimiento es mentira. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Los que andan en tinieblas no practican la verdad. Por eso, si dicen que aman a Dios y que tienen comunión con Él, están mintiendo. Si verdaderamente creyeran, nunca mentirían. Además, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice que los que hacen las obras de la naturaleza pecaminosa, es decir, los que accionan en el pecado, no pueden heredar el reino de Dios. Esto significa que no serán salvos. Para ser salvo y entrar al reino de Dios, no debemos cometer estos pecados. Los que realmente creen que Jesús sufrió el dolor al ser clavado en sus manos y pies, no pueden pecar de nuevo. También, si verdaderamente se arrepienten de todo corazón y se convierten, no podrán cometer los mismos pecados una y otra vez. Aquellos que viven de la misma forma, sin haber echado fuera los pecados, no tienen una verdadera fe ni aman a Dios. Por eso aman el pecado y a este mundo y son amigos del mundo. Es así que la Biblia claramente nos dice que estas personas no tienen el amor del Padre en ellos. No serán salvos. Por cierto, aun si trata de cambiar, algunas veces, cuando su fe aún está débil, puede ser que peque. Entonces, si se arrepiente de todo corazón y procura echar fuera ese pecado, Dios lo perdona, le da la gracia y la fortaleza para echar fuera ese pecado. Es imposible desechar los pecados y asemejarse al Dios Santo por medio del esfuerzo o la capacidad humanas. Sin embargo, eso es posible por el poder de Dios. Además, si son hijos de Dios, deben obviamente echar fuera el pecado y llegar a santificarse. Termino el mensaje. Amados hermanos y amigos, durante las horas de su agonía, Jesús no pensó en el dolor de la muerte. Él solo oró para que un alma más pudiera ser salva por medio de sus sufrimientos y de su muerte, y pidió que se perdonara el pecado de quienes lo crucificaban y se burlaban de él. Nuestro Señor murió y resucitó por nosotros con un amor tan grande, y el momento de su regreso está cerca. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34 cita: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En Corea, en otoño, las hojas caen y los árboles parecen muertos, excepto unos pocos. En invierno, parecen estar todos muertos. Incluso el césped pierde su color verde. Sin embargo, en primavera salen nuevos renuevos. El gras recobra su color verduzco. Tan solo viendo esto, sabemos que es primavera. Sabemos que es primavera cuando las ranas se despiertan de su hibernación. De igual forma, tan pronto como las ramitas se vuelven tiernas y las hojas comienzan a salir, sabemos que el verano está cerca. Prosigue el versículo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí, espiritualmente la higuera se refiere a Israel, así como podemos sentir la cercanía del verano tan pronto como las hojas brotan de la higuera que parecía muerta durante el invierno. Jesús estaba diciendo que cuando la devastada Israel fuera restaurada, el día del Señor estaría muy cerca. La conquista de Jerusalén, los sufrimientos de los judíos, la destrucción de Israel y su restablecimiento, todo esto se ha cumplido como estaba escrito en la Biblia. Las cosas que aún no se han cumplido son las cosas que están por venir. Una de ellas es que Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó, vendrá por su pueblo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, son bienaventurados y dichosos los que son santificados andando en el Espíritu y desechando la carne, los pecados y la maldad. Un día el Señor volverá. Ninguno que no esté listo para recibirlo entrará al reino de los cielos. Espero que ninguno de ustedes caiga en un sueño espiritual, sino que estén sobrios en el Espíritu y alertas en oración. Por favor, asistan al culto dominical y den sus respectivos diezmos. Los animo a que terminen lo más pronto posible su preparación como la novia del Señor, recordando el amor del Señor, quien llevó esa dolorosa cruz para redimirnos de nuestra vergüenza
y para perdonarnos de nuestros pecados. Oro en el nombre del Señor, nuestro novio, que en el día final, cuando suenen las trompetas, todos ustedes sean arrebatados en el aire y asistan al banquete de las bodas del Cordero. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad.
para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento, y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: lo he conocido a Dios, Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
신랑 내 주님이시여 이제 곧 주의 품에 앉을 것을 생각하니 내 영혼이 기쁨으로 가득하나이다. 아멘. 주 예수여 어서 오시옵소서.